Creyó haber enterrado su pasado bajo el polvo. Pero cuando 10 figuras silenciosas cabalgaron bajo el sol moribundo, el ranchero aprendió que algunos fantasmas buscan refugio en lugar de venganza. El golpe no fue un golpe en absoluto, solo el susurro de las riendas de cuero al caer y el crujido pesado de una silla al descargarse. Silas Carr levantó la vista de donde había estado remendando el alambre de la cerca, entrecerrando los ojos ante el intenso resplandor del sol del atardecer. Su rancho se extendía 30 kilómetros en todas direcciones, llano e implacable, y nadie venía allí a menos que estuviera perdido o significara problemas. Extendió la mano hacia el rifle por instinto, no por malicia, luego se detuvo. Eran 10. Montados. Silenciosos. Apaches por su aspecto, aunque sus rostros estaban demacrados por el sol y el viento, no por la pintura ni los gritos de guerra. No alzaban armas, no adoptaban poses. Solo ojos cansados. Uno de ellos, un niño de unos 12 años, se desplomaba en su silla como si no hubiera comido en días. Otro, mayor, sostenía a una mujer tan pálida que parecía estar agonizando. No hablaron. Silas dejó el rifle sobre el poste de la cerca. No preguntó quiénes eran. No pregunté por qué estaban allí. Simplemente asintió una vez hacia el porche. El hombre que iba delante desmontó primero. No mencionó su nombre, solo levantó la mano a modo de saludo, con los dedos extendidos como una promesa. Silas le devolvió el gesto, las viejas cicatrices de la palma se le endurecieron por el sol. ¿Necesitas agua?, preguntó. El hombre asintió. Silas no preguntó nada más. Se dio la vuelta y regresó a la casa. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él. Llenó un cubo y sacó el cucharón de hojalata. Para cuando regresó, todos habían desmontado. Silenciosos. Pacientes. El polvo los envolvía como una nube de tristeza. Les ofreció el cubo. Lo pasaron uno a uno, sin desperdiciar ni una gota. La muchacha, de no más de 16 años, descalza y con el pelo enmarañado, lo sostenía con ambas manos como si fuera algo sagrado. Silas observaba desde debajo del ala de su sombrero. No fue caridad. No fue misericordia. Era algo más antiguo. Algo que no había sentido en 20 años. Entra, dijo finalmente. Al principio nadie se movió. Entonces el hombre mayor, parecía tener 50 años pero cargaba con el peso de siglos, asintió una vez y dio un paso adelante. Uno a uno, lo siguieron. Silas abrió la puerta de par en par. La casa no era grande. Una habitación principal con estufa y chimenea, 2 camas en extremos opuestos, ambas demasiado pequeñas para su corpulencia, pero adecuadas para él solo. Una mesa con 3 sillas. El resto eran estanterías y silencio. Hizo un gesto hacia el hogar. No se sentaron hasta que él lo hizo. La mujer se desplomó suavemente en el suelo, cerca del fuego, y un suave gemido escapó de sus labios. Silas cruzó la habitación, trajo una manta de lana y la cubrió con ella sin decir palabra. El niño más pequeño, de unos 7 años, lo observaba con los ojos muy abiertos. Silas se agachó para atizar el fuego. No levantó la vista. Mi nombre es Silas Carr, dijo en voz baja. Nadie respondió. No importaba. Sabía algo sobre el silencio. Sabía que podía transmitir historias más fuertes que las palabras. Preparó un guiso, un caldo ligero, pero caliente. Y vertió agua de su tetera en tazas desportilladas. Los apaches se sentaron cerca del fuego, con movimientos lentos y cuidadosos. Ninguno pidió más de lo necesario. El hombre, todavía sin nombre, finalmente habló. Su nombre es Nalin. Silas miró a la niña, cuya respiración se había calmado bajo la manta. Tenía las mejillas sonrojadas, pero sus ojos se abrieron de par en par. Ella está embarazada. Silas asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva? 2 meses. Sirvió una taza y se la entregó. Sin juicios. Sin duda sobre de quién era el hijo. Él lo sabía mejor. Afuera, el sol se ponía tras la cresta, y el desierto se tragaba el cielo de rojo y cobre. Los coyotes graznaban desde el borde de la meseta. Dentro, el fuego chisporroteó una vez, agudo y alto, y la niña se estremeció. Silas se recostó, observándola. Aquí estás a salvo, dijo. El hombre lo miró fijamente. ¿Qué te hace decir eso? Silas miró fijamente las llamas. Porque he enterrado suficientes fantasmas para saber cuando uno no está aquí para acechar. El hombre lo observó durante un largo rato. Luego asintió. Mi nombre es Taza. Silas asintió levemente. Bienvenida, Taza. No sonrieron.
pero algo de la tensión desapareció del ambiente. La noche se asentó como una manta gruesa. Silas les ofreció la ropa de cama que tenía, 2 colchones delgados, mantas y el pajar por si necesitaban espacio. Se sentó en la mecedora junto al fuego y no intentó dormir. Demasiadas preguntas. Demasiados recuerdos aflorando a la tierra en la que los había enterrado. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y qué clase de desesperación hizo que 10 apaches entraran sin miedo directamente en el patio de un hombre blanco? Taza no ofreció respuestas esa noche. Pero Silas no presionó. Él esperó. Al amanecer y reducir el fuego a brasas, Silas se levantó y salió al porche. El desierto olía a hierro y salvia. El cielo se extendía pálido y vacío. Oyó movimiento a sus espaldas. Taza se quedó de pie junto a Silas, con las manos detrás de la espalda. Éramos 12, dijo. Silas no interrumpió. Perdimos a 2 al cruzar la cresta. Soldados. No hicieron preguntas. Silas tragó saliva con dificultad. Taza miró hacia el terreno. Vinimos porque no hay otro lugar. No encontrarás soldados aquí, dijo Silas. Taza se volvió hacia él. Trabajaremos. No mendigaremos. Solo, déjenla descansar. Que los niños vuelvan a ser niños, aunque sea por un ratito. Silas sintió. Y por primera vez en 2 décadas, sintió que la soledad se agrietaba, apenas levemente, como la escarcha derritiéndose bajo el sol. No sabía cuánto costaría. No sabía qué removería. Pero él sabía una cosa. No se irían pronto. A media mañana, el rancho había cambiado. No en sus entrañas, todavía estaban desgastadas por el viento y desteñidas por el sol, cosidas tras décadas de trabajo tenaz, sino en el aire. Ahora había movimiento. Risas breves y sorprendidas. Una voz joven tarareando algo suavemente mientras traía agua. Los sonidos sobresaltaban a Silas cada vez, como si el desierto hubiera aprendido a cantar de nuevo. Estaba de pie cerca del granero, partiendo leña. El hijo mayor de Taza, Chaska, de no más de 20 años, pero con la mirada de alguien que le doblaba, lo observaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, en silencio. Silas no habló. No ofreció consejos ni le tendió la mano. Simplemente trabajaba, a un ritmo constante, como si el hacha fuera parte de él. La madera se partió limpiamente bajo su peso. Después de 10 minutos, Chaska se acercó. Entonces cogió una cuña y la colocó junto al siguiente tronco. Silas no dijo nada. Simplemente siguió golpeando. Dentro de la casa, Nalin se levantó del colchón de paja, con la respiración más regular. La fiebre había bajado en algún momento de la madrugada. Una mujer llamada Soma, la mayor del grupo, con la piel como papel curtido y la mirada penetrante como el pedernal, mantenía un cuenco de hierbas en maceración cerca del fuego y aplicaba cataplasmas sin contemplaciones. Los demás se turnaban para cuidar a los niños más pequeños, con las manos ocupadas y la voz baja. Todo seguía un orden. No se daban órdenes, pero todos se movían al ritmo. Silas no estaba acostumbrado al ritmo. A menos que viniera del martillo, el golpe de los cascos o el tic-tac del reloj de la repisa. Se encontró deteniéndose más de lo habitual. Observando. Fue la chica llamada Ista quien finalmente hizo la pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. Tenía unos 15 años, mirada serena, siempre atenta. Esa mañana, siguió a Silas al granero con la excusa de revisar el gallinero. Tras unos pasos en silencio, se giró. ¿Por qué estás solo? Silas hizo una pausa en su trabajo, con la mano apoyada en el poste de la cerca. La miró y luego bajó la mirada hacia la tierra donde sus botas habían dejado un camino profundo como el recuerdo. Aquí había una familia, dijo en voz baja. Esposa. Hija. Luego les dio fiebre. Las atrapó a ambas. Istan y Seinmut. Solo asintió, lentamente. Eso fue hace 20 años, añadió. No he celebrado ningún cumpleaños desde entonces. ¿Recuerda sus nombres? Preguntó. La pregunta no era cruel. Era como si ya supiera que la respuesta importaba más que el silencio. Silas apretó la mandíbula. Hacía años que no pronunciaba sus nombres. Ruth, dijo finalmente. Mi esposa. ¿Y nuestra hija? Anna. Este inclinó la cabeza levemente. Gracias. Esa noche, los niños susurraron. Planes suaves y secretos. Silas no oyó mucho, solo vio sombras con el rabillo del ojo, retazos de tela doblados, algo que pasaba de mano en mano cerca de la chimenea. Los mayores sonrieron como si recordaran lo que significaba mirar hacia adelante. Fue Soma quien pidió tela y una aguja. Para remendar, dijo.
Silas no preguntó qué. Al tercer día, los ritmos se convirtieron en rutina. Chaska alimentaba a los caballos. Los niños más pequeños recogían leña. Soma preparaba un guiso ligero y practicaba una magia extraña pero efectiva con Nalin, quien ahora podía sentarse sin temblar. El llamado Nako, de apenas 13 años, cortaba leña hasta que le salían ampollas en las manos y nunca se quejaba. Silas les daba espacio, interviniendo solo cuando algo necesitaba trabajo pesado o una reparación fina. Observaba desde la distancia, una sombra en su propia casa. Ahora se sentía cómodo siendo el fantasma. Luego llegó la sexta noche. Todo empezó con la música. Al principio, Silas pensó que era el viento. Pero luego lo volvió a oír, más agudo, más humano, más cuidadoso, como si alguien intentara pasar desapercibido y fracasara espléndidamente. Una melodía tarareaba desde detrás del granero. Algo simple, sin palabras. Solo un sonido que se extendía a través del refrescante desierto. Silas lo siguió. Encontró a Ista con una flauta de madera tallada, sentada bajo la torre de agua. Tenía los ojos cerrados. La melodía no era apache, no del todo, sonaba como algo antiguo que no pertenecía a un solo pueblo. Algo profundo. Él no habló. Ella abrió los ojos y lo vio. Lo tallé de una rama cerca del río, dijo. Él asintió. Suena como estar en casa, susurró. No el lugar, sino la sensación. Esa noche, no se sentó en la mecedora junto al fuego. Se sentó más cerca de la chimenea, dejando que el calor penetrara en los huesos que habían olvidado el consuelo. Uno de los chicos, Colo, trajo un plato de pan plano sin que se lo pidiera. Silas lo aceptó con un gesto de la cabeza. El chico sonrió radiante. Fue Soma quien rompió el silencio. «Has mantenido bien esta casa». Silas esbozó una media sonrisa. «No tengo compañía». Revolvió la guantai ola lentamente. «La compañía te encontró de todos modos». A la mañana siguiente hubo problemas. Chaska llegó cabalgando con fuerza desde la cresta norte, jadeante y con el caballo cubierto de espuma. «Jinetes», dijo antes de desmontar. «6. Armados». Silas se tensó. «¿Qué tan cerca?» «2 milas. Quizás menos». Taza no se asustó. Reunió al grupo y los condujo hacia el granero. Los niños más pequeños estaban metidos en el pajar, las mujeres detrás de los establos. Chaska estaba junto a Silas, rifle en mano. «¿Confías en ellos?», preguntó Silas. «No». Los jinetes aparecieron minutos después, con el polvo levantándose tras ellos como una advertencia. No llevaban uniforme, solo abrigos largos, sombreros anchos y sonrisas que anunciaban malas noticias. Uno de ellos, un hombre de ojo torcido y dedos manchados de tabaco, habló primero. «He oído que hay unos apaches ocupando ilegalmente este terreno. Silas dio un paso adelante. No serían ocupas si yo los invitara». El hombre escupió. «Así es. Así es». Los demás se removieron en sus sillas, observando. Manos cerca de las armas. Ojo torcido sonrió, lenta y mezquinamente. «Esta tierra es tuya, viejo. Pero eso no significa que puedas albergar salvajes». La voz de Silas se endureció. «Están bajo mi techo. Si tienes un problema con eso, tienes un problema conmigo». Uno de los otros se rió. «No vale la pena el liderazgo, jefe. Que se pudran aquí». El líder sostuvo la mirada de Silas por un momento más y luego le dedicó una sonrisa amarga. «Siempre te gustaron las causas perdidas». Luego se giraron. Se marchó sin disparar un tiro. Pero el silencio que dejaron atrás fue más pesado que cualquier disparo. Esa noche, Silas encontró a Taza parada sola cerca de la cerca. «Volverán», dijo Taza. Silas no discutió. «No les gusta la paz. No la entienden». «No», coincidió Silas. «Pero tampoco nos iremos a ninguna parte». Taza se giró hoy. Por primera vez, sonrió apenas. «Entonces nos ponemos de pie». Algo cambió esa noche. No solo confianza. Pertenencia. Los niños durmieron más tranquilos. Nalin rió suavemente mientras bebía el caldo. Silas se sorprendió a sí mismo sonriendo una vez, sin ninguna razón en absoluto. Por la mañana, el rancho parecía algo nuevo. No solo refugio. No solo seguridad. Algo cercano a casa. La mañana después de que los jinetes llegaran y se fueran, el desierto permanecía en silencio. No silencioso, sino apagado, como si contuviera la respiración. El viento soplaba más suave, no tanto en ráfagas, sino en largas y susurrantes ráfagas que rozaban los cristales y se filtraban entre la hierba seca en los límites de la propiedad.
Era una mañana hecha para reparar lo que se había agrietado. Pero Silas sabía que no debía creer en la paz que llegaba fácilmente. Aún así, dejó que el silencio persistiera por un rato. Chaska fue el primero en levantarse. Recorrió el patio como siempre, revisando las cercas, recogiendo alimento, sin perder de vista el caballete. Silas lo encontró junto al gallinero, arreglando un pestillo roto sin que se lo pidiera. Para ser un niño criado bajo un cielo diferente, se movía con la firmeza de un hombre. ¿Duermes algo?, preguntó Silas mientras se acercaba. Chaska sintió. Un poco. Suficiente. Bien. Silas se agachó e inspeccionó la obra. El pestillo aguantará. Lo sé, dijo Chaska. Luego, tras un instante, añadió, volverán. No hoy. Pero lo harán. Silas no lo contradijo. Los hombres que llegaban así no olvidaban el desafío de un viejo ranchero y una banda de refugiados medio muertos de hambre. Cargaban con rencores como mapas desgastados, y siempre regresaban a lugares que los hacían sentir pequeños. Pero Silas no habló de eso. En cambio, asintió y siguió hacia el granero. Dentro, las mujeres ya estaban despertando. Soma calentó una tetera de lo que ella llamaba té del desierto, hecho con corteza y semillas secas que Silas no pudo identificar. Olía a tierra y humo, y de alguna manera, llenó la habitación de calidez. Los niños ocuparon sus lugares alrededor de la mesa como si lo hubieran hecho durante años, no días. Nalin parecía más fuerte. Sus manos ya no temblaban al sostener la taza, y sus ojos habían desaparecido de la fiebre. Todavía se apoyaba en Soma al ponerse de pie, pero su voz había regresado con la suficiente mordacidad como para regañar a dos de los niños más pequeños por tirarles sobras al perro. Silas se sentó frente a ella y, con cuidado, colocó un viejo libro encuadernado en cuero sobre la mesa. Nalin ladeó la cabeza. La Biblia, dijo. Era de Ruth. Mi esposa. Ella parpadeó. ¿Todavía lo lees? A veces. Abrió la portada, revelando la letra descolorida. Anna garabateó su nombre en las páginas traseras. Dijo que si lo escribía en un libro sagrado, jamás sería olvidado. Nalin sonrió levemente. Tenía razón. Silas no dijo nada más. Simplemente empujó el libro sobre la mesa. Puedes prestártelo. No hay prisa en volver. Ella lo aceptó con ambas manos, con cuidado de que no se desmoronara. A media tarde, el aire se había espesado. No por el calor, sino por la tensión. De esas que se sienten en los dientes. Los niños más pequeños jugaban, pero no dejaban de mirar hacia las ventanas. Chaska se quedó afuera casi todo el día. Cada sombra lo enderezaba. Cada nube que pasaba le llamaba la atención. Era casi el anochecer cuando Silas divisó el brillo en el horizonte. Polvo. Otra vez. Otro jinete. Solo uno esta vez. Salió al porche, rifle en mano. Chaska ya estaba junto al granero, con el mismo instinto. Juntos, observaron cómo la figura solitaria se acercaba, lenta, cuidadosamente, desarmada. Era una mujer. No soy Apache. Tampoco soy colono. Montaba una mula cansada y parecía haber estado en el sendero durante mucho tiempo. Su vestido estaba roto en el dobladillo, sus botas estaban a punto de desmoronarse, su rostro quemado por el sol y manchado de mugre del viaje. Se detuvo a buena distancia de la puerta y levantó ambas manos para indicar que no llevaba ningún arma. No me refiero a problemas, gritó. Solo oí que tenías agua. Quizás un lugar para pasar la noche. Silas no respondió de inmediato. Chaska tampoco. Entonces Soma salió con los ojos entrecerrados. La conozco, dijo. Ayudó a la hija de mi hermana a escapar de un campo de trabajo cerca de Prescott. Está a salvo. Eso era todo lo que Silas necesitaba. Él asintió una vez. Adelante. La mujer desmontó con rigidez y condujo la mula a través de la puerta. Se llamaba Merrin. De lejos parecía joven, pero de cerca, las arrugas alrededor de sus ojos contaban otra historia. Se movía como alguien que había sobrevivido eligiendo sus pasos con cuidado y sin pedir nunca más de lo necesario. Dentro, le ofrecieron comida y agua. Comió despacio, saboreando cada bocado como una oración. Luego habló. Se está corriendo la voz, dijo. Dicen que hay un lugar por aquí donde tratan a los niños apaches como personas. No como presas, ni como ladrones. Simplemente como personas. Silas levantó una ceja. ¿Eso te preocupa? Ella negó con la cabeza. No. Es un milagro. Quería comprobar si era cierto. Si lo es, hay otros. Familias. Familias perdidas. Disperses.
Vendrían si supieran que es real. Silas miró a Soma. Ella asintió una vez. Es real, dijo Silas. Esa noche, las estrellas brillaron con intensidad. El cielo del desierto se extendía como nunca en semanas. La hoguera de afuera se encendió por primera vez desde la llegada de los apaches. Se reunieron alrededor, pasando pan plano y contando historias en voz baja. Merrin se unió a ellos, contando en voz baja cómo había pasado a dos niños a través de la frontera de un pueblo minero, escondidos en barriles. Silas se apartó al principio. Entonces Nalin lo llamó. «Deberías sentarte», dijo ella, dando una palmadita en el lugar a su lado. «No soy muy de historias». «No importa», respondió ella. «Eres parte de esto». Y así se sentó. Mientras las llamas crepitaban y la risa regresaba en oleadas vacilantes, Silas se dio cuenta de algo que no había sentido en años. Él no se limitaba a albergar a desconocidos. Estaba siendo reconstruido por ellos. Pero la paz nunca dura mucho en el alto desierto. Al amanecer se oyó un disparo. No estuvo cerca, no del todo, pero tampoco lo suficientemente lejos. Chaska ya se movía antes de que el eco se apagara. Silas agarró su rifle e hizo un gesto a los demás para que entraran. Soma reunió a los niños rápidamente, con voz firme a pesar del repentino caos. Merrin ayudó a cerrar las ventanas mientras Nalin conducía a los niños más pequeños a la trastienda. Otra toma. Esta más cerca. Silas y Chaska salieron a hurtadillas por la parte trasera y se dirigieron hacia la cresta. Primero encontraron las huellas frescas de botas en la tierra, de no más de una hora de antigüedad. Luego divisaron la figura, agazapada junto a un mezquite. Un explorador. Mirando. No le dispararon. No fue necesario. Chaska salió al descubierto, apuntando con el rifle. El hombre se quedó paralizado, levantando las manos. «Solo estoy explorando», dijo rápidamente. «No estoy aquí para matar niños». «¿Viniste con los demás?», preguntó Silas. El hombre asintió. «Están a 3 kilómetros. Esperando». «¿Para qué?». «Por palabra. Si vale la pena quemar este lugar». La mandíbula de Chaska se tensó. Silas no dijo nada durante un buen rato. Luego, diles que si vuelven, encontrarán algo más que niños. El hombre asintió lentamente. «¿Seguro que quieres esta pelea, viejo?». La voz de Silas era de hierro. «Ya he enterrado más de lo que jamás has amado. No me pongas a prueba». Lo dejaron ir. Lo vi desaparecer en el horizonte. Luego regresaron a casa con el corazón más pesado que antes. Esa noche, Silas no durmió. Ni Taza ni Chaska tampoco. Se turnaron para la guardia, con la vista puesta en los confines oscuros de su mundo. Pero dentro, el fuego seguía ardiendo. Los niños seguían riendo en voz baja mientras compartían el pan. Merrin tocaba una melodía suave con una armónica que había encontrado en el granero. Y Nalin, ya con fuerzas para caminar sin ayuda, se sentó junto a Silas con la Biblia en el regazo. Abrió el libro en una página marcada y leyó con suavidad. «No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Eres mío». Silas cerró los ojos. Ya no creía en gran cosa, pero él creía en eso. Llegó la mañana, extendiéndose en el horizonte como si alguien hubiera arrancado el sol de un hilo. El desierto nunca se había sentido tan silencioso. Desde que Silas enterró a Ruth. Desde la primera helada después de la guerra, cuando lo único más fuerte que el viento era el dolor tras las costillas. Pero este silencio era diferente, no era luto. Era preparación. Un silencio que precedió al impacto. Los niños seguían jugando, pero no con tanta libertad. Soma les enseñó a no salir, a moverse con rapidez de una sombra a otra. Merrin empezó a enseñarles señales manuales, pequeños mensajes silenciosos que podían usar si se separaban. Taza y Chaska se turnaban en la cresta, esperando a más exploradores. Y Silas estaba sentado a la mesa de la cocina, con un mapa extendido frente a él y un rifle sobre las rodillas. Todos lo sabían ahora. Ese explorador no había venido por curiosidad. Había venido a medir el terreno antes de que se lanzara el fuego. Ya no solo se refugiaban, se fortificaban. «¿Crees que vendrán de noche?», preguntó Chaska mientras entraba en la habitación, sacudiéndose el polvo de las mangas. «De noche es cuando creen que seremos más débiles», murmuró Silas. «Pero se equivocan». La mirada de Chaska se dirigió al mapa. «¿Qué es esto?». «Líneas de agua. Elevation. Lugares por los que probablemente se acerquen. Yes, pele du antes». Lo suficiente como para desear no haberlo hecho. Afuera, Merrin reunió a algunos de los niños mayores.
Aprendían rápido. Nayeli, la niña de dedos ágiles e instintos más agudos que la mayoría de los adultos. Tocho, de apenas 10 años, pero que ya se movía con la concentración de alguien del doble de su edad. Y Ana, la más pequeña, que no hablaba pero lo veía todo. Vengan, dijo Merrin con voz suave pero firme. Si pasa algo, ustedes tres lleven al resto al sendero del lecho del río. Síganlo hacia el norte hasta llegar a las rocas cubiertas de musgo. Hay una cueva detrás de la cresta. Escóndanse allí. ¿Entendido? Nayeli asintió. Tocho preguntó, ¿cuánto tiempo esperamos? Hasta que uno de nosotros venga por ti. O hasta que pasen 3 amaneceres. Entonces te mudas. Ana no asintió. Simplemente tomó la mano de Merrin y la apretó fuerte. Para la tarde, Silas había fortificado las dependencias. Clavó firmemente las tablas sueltas, reforzó las bisagras rotas y tapó las ventanas con cajas apiladas y fardos de heno. La casa principal se había convertido en un laberinto de esquinas ciegas y líneas de visión. Nada era bonito. Todo era sólido. Nalin ayudó lo mejor que pudo, aunque se estremecía a cada paso. Se negaba a quedarse de brazos cruzados. Se negaba a que la protegieran mientras otros trabajaban. Silas respetaba eso. Nunca había conocido a muchas mujeres como ella. De voz suave pero inflexible cuando era necesario. El tipo de persona que no necesitaba una voz fuerte para hacerse oír. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?, preguntó mientras la observaba mientras golpeaba una tabla sobre la ventana de la despensa inferior. He sobrevivido a cosas peores, dijo. Además, me diste refugio. No dejaré que me lo quiten sin luchar. Él no dijo nada. Solo le dio otro clavo. Esa noche, el viento cambió. Ya no era solo una brisa, sino una brisa pesada y cálida, con olor a sudor, polvo y sangre. Se colaba por las rendijas de la ventana como una advertencia. Silas dormía junto al fuego con las botas puestas. Su rifle estaba apoyado en la pared. Chaska hizo la primera guardia, Taza, la segunda. Pero nadie durmió de verdad. Incluso los niños lo percibieron, acurrucándose en círculos más cerrados, con los sueños perseguidos por murmullos de lo desconocido. Luego vino el sonido. Un silbato. Suave. Bajo. Prolongado como una canción sin alegría. Silas se levantó antes de que el eco se desvaneciera. Chaska ya estaba en la ventana. Valis, sir. Movimiento. ¿Cuántos? No lo sé, pero no es solo uno. Silas asintió y se dirigió a la puerta principal. Merrin lo recibió allí, pistola en mano, el mismo revólver que había sacado del cinturón de un sheriff moribundo 5 años antes. No dijo nada, solo lo miró con la mandíbula apretada. Nalin apareció por detrás, con una linterna en la mano. Se están despertando. Los niños. ¿Qué quieres que les diga? Silas hizo una pausa. Dígales que no están solos. El primer disparo destrozó el gallinero. No es una advertencia. Es una declaración. Silas no devolvió el fuego. Todavía no. Él conocía el juego. Que creyeran que tenían la ventaja. Que se sintieran cómodos con su agresividad. Y luego recordarles por qué el desierto nunca fue de hombres como ellos. Otra toma, esta vez rozando el granero. Taza se movió a lo largo de la valla lateral, agachado. Chaska lo imitó en el extremo este. Luego vino el tercer disparo, más cerca, dirigido a la casa principal. Silas disparó una vez. La bala retumbó como un trueno, y alguien gritó más allá de la maleza. Ese fue el cambio. De repente, estaban dentro. Los disparos resonaban por la propiedad en ráfagas erráticas. La madera se astillaba. El cristal se hacía añicos. La mula chillaba desde su corral. Pero dentro, el rancho resistía. Silas se movía por las habitaciones como si volviera a vestir uniforme, con la mirada atenta y los movimientos limpios. Merrin cubría las ventanas del sur. Chaska y Taza trabajaban por los flancos, obligando a los atacantes a abrirse paso donde Silas pudiera batirlos. Los niños se acurrucaron tras la puerta del sótano, silenciosos como una piedra. Nali los observaba con un atizador en la mano. Luego vino la brecha. Un hombre intentó abrir la ventanilla lateral. Se coló a medias antes de que Merrin le disparara de lleno en el pecho. Cayó hacia atrás con un jadeo y un golpe seco. Otro llegó al porche antes de que Chaska lo derribara, con los puños volando como un rayo. El hombre gritó y luego se quedó en silencio. Siguieron viniendo. 2 más. Luego 3. Pero se estaban volviendo imprudentes. Hambrientos de una victoria que no entendían. Y fue entonces cuando Silas encendió la bengala. Lo había hecho hacía días. Tela empapada en aceite, pólvora,
sellada en una vieja linterna. Cuando estalló contra la puerta principal, las llamas rugieron hacia arriba, iluminando el campo. Lo reveló todo. 6 hombres. Todos armados. Todo congelado en el lugar. Y entonces lo vieron. Silas, de pie en el porche, iluminado por el fuego, con los ojos fríos como la piedra de un cañón. «¿Crees que estás cazando presas?», dijo con voz potente. «Pero esta tierra no favorece al cazador. Favorece a los desesperados. A los pacientes. A los que ya han enterrado a sus muertos y no tienen nada que perder». Uno de los hombres levantó su rifle. Chaska le disparó antes de que pudiera pasar su hombro. El resto huyó. Cobardes, en su mayoría. Buscadores de gloria convertidos en fantasmas. Al amanecer, todo había terminado. Los muertos fueron arrastrados a la cima y enterrados sin ceremonia. No por crueldad, solo por cansancio. No había espacio para rezar cuando las manos temblaban de adrenalina y dolor. Dentro, el rancho era un desastre. La sangre manchaba la entrada. Una bala había destrozado la puerta de la despensa. El costado del granero estaba destrozado. Pero nadie había muerto. Ni un solo niño. Soma lloró al contarlos. Uno por uno. Todos aún respiraban. Merrin se desplomó en el porche, riendo y llorando al mismo tiempo. Taza se arrodilló junto a un Chaska herido, que había recibido un cuchillo en el costado pero apretaba los dientes a pesar de los puntos. Nalin se acercó a Silas con los brazos temblando. Los abrió sin decir palabra. Ella se inclinó. Durante un largo momento no hablaron. Luego susurró: «¿Nos mantuviste?» «No», respondió él. «Me retuviste». Detrás de ellos, el sol volvió a salir. Esta vez, la luz no era solo calor. Fue una promesa. El rancho no volvió a la normalidad, no exactamente. Después de una noche así, ya no había vuelta atrás. Algo había cambiado en la médula de las paredes, en la sangre que empapaba la tierra, en el sonido de las risas de los niños a la mañana siguiente. Era más silencioso, más cauteloso. Pero seguía siendo risa. Y eso contaba. Silas recorrió el perímetro al amanecer, con las botas cargadas de sangre seca y arena. El aire estaba cargado de ceniza. La bengala había ennegrecido un amplio tramo de la valla principal, dejando tras de sí una línea quemada como una advertencia grabada en la tierra. No se arrepentía. Esa línea podría haber sido la única razón por la que todos seguían respirando. Chaska se movía más despacio ese día, con el costado vendado y el rostro pálido, pero se negaba a descansar. Se apoyaba en una pala, con la mirada fija en el horizonte. «Deberías estar en la cama», dijo Silas, deteniéndose cerca de él. Chaska no respondió al principio. Solo miró hacia la cresta sur. Luego, en voz baja, dijo: «Volverán. Tal vez. Sabes que sí. Hombres así no se toman el fracaso a la ligera». Silas contempló la vasta y temblorosa llanura. «Entonces estaremos listos». Dentro de la casa, los niños más pequeños estaban sentados cerca de la chimenea, con una olla de estofado calentándose lentamente. Merrin estaba con ellos, contándoles una historia más tierna, algo sobre un zorro que quería robar la luna. Usaba las manos al hablar, con voz baja y rítmica. Los niños se aferraban a cada palabra, con los ojos abiertos y el corazón aún dolorido por la noche anterior. Soma estaba sentada aparte, afilando un cuchillo en una piedra de afilar, con movimientos lentos y pausados. Sin embargo, sus ojos no se apartaban de la ventana. Nalin se movía entre las habitaciones, cuidando a los niños, cepillándoles el pelo, ajustándoles los calcetines de lana sobre sus delgados tobillos. Su cojera era más notoria ahora. La tensión había pasado factura. Pero nunca se quejó. Nunca pidió ayuda. Silas la observaba desde el pasillo, como arropaba a Ana con una manta, como sus dedos se detenían en la mejilla de la niña un instante más de lo necesario. Ella lo sorprendió mirándolo. «¿Qué?», preguntó ella levantando una ceja. Negó con la cabeza. «Nada. Solo observo la fuerza en movimiento». Nalin sonrió con cansancio. «Los halagos no te van. No es un halago si es verdad». Más tarde esa tarde, Merrin encontró a Silas en el granero, con las mangas arremangadas mientras remendaba un establo roto. «Chaska tiene razón», dijo simplemente. «Acerca de... No han terminado». Silas no dejó de trabajar. «Lo sé. Necesitamos sacarlos. A los niños. A las mujeres. A todos. ¿Y a dónde llevarlos? ¿Crees que hay seguridad más allá de esa cresta? He visto lo que hay ahí fuera. Pueblos abandonados. Granjas quemadas.
Gente buena abandonada a su suerte en lugares que ningún mapa recuerda. Tiene que haber algo. En algún lugar. Silas se enderezó, con expresión indescifrable. ¿Y si no lo hay? Merry no respondió. Pasó un largo silencio. Entonces Silas dijo, lo haremos seguro. Aquí. No solo por ahora. Para siempre. ¿Estás planeando construir una fortaleza? No, dijo. Un hogar. Uno que no se desmorone cada vez que un cobarde intenta demostrar su valía con un arma. Durante los siguientes días, el rancho se transformó. No solo parcheado, no solo arreglado, sino rehecho. Se reforzó el techo del granero. Las ventanas de la casa principal se cerraron con madera gruesa. Se excavaron túneles desde el sótano hasta la arboleda oeste, un sendero oculto en caso de evacuación. A los niños se les enseñaron ejercicios. A dónde correr, a quién seguir, qué no decir. Las lecciones se integraron en el juego. Merrin las convirtió en juegos. Soma, en concursos. Silas lo observaba todo con silenciosa aprobación. Nunca se imaginó rodeado de niños otra vez. Nunca pensó que sería a quien mirarían cuando retumbaran los truenos o cuando las sombras se movieran en la arena. Pero aquí estaban. Y aquí estaba él. No solo soportando, sino también perteneciendo. Una noche, después de que los fuegos se apagaran y los niños estuvieran arropados con colchas de retazos y oraciones, Silas se sentó solo en el porche. La luna estaba alta. El cielo estaba despejado. Las estrellas colgaban como faroles en el firmamento. Nalin se le acercó, sosteniendo 2 tazas de café fuerte. Le entregó una y se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un largo sorbo. Adelante. ¿Crees que le hubiera gustado a Ruth? Silas la miró sobresaltado. Hacía mucho que no pronunciaba ese nombre. No solo le habrías gustado, dijo finalmente. Te habría visto y sabido que estabas hecha de la misma madera. Nalin exhaló y algo en sus hombros se suavizó. No quiero reemplazarla. No lo eres, dijo. Hay cosas que no se reponen. Se recuerdan. Eso es diferente. Ella asintió, y por un rato no dijeron nada. Simplemente se sentaron juntos en el aire nocturno, dejando que el silencio los separara. 2 días después, se produjo el segundo ataque. Fue más rápido, más agudo. No como el primero, donde el enemigo puso a prueba su determinación. Esta vez, querían sangre. Todo empezó con fuego. Una antorcha arrojada al pajar. Las llamas se dispararon antes de que nadie pudiera gritar. Silas ya se estaba moviendo. «¡Apágalo!», ladró. Merrin, lleva a los niños al sótano. «Chaska conmigo». Disparos resonaron en el aire. Esta vez no fueron salvajes. Entrenados. Habían traído profesionales. Silas contó al menos 8. 2 en el lado oeste, 3 en la parte trasera, y el resto dando vueltas como lobos. Pero este no era el mismo rancho que habían atacado antes. Las líneas de trincheras ralentizaron su avance. El humo del fuego les impedía apuntar. Los defensores, Silas, Chaska, Merrin, Taza, se movían como un solo cuerpo, cubriéndose los flancos mutuamente y obligando a los atacantes a cerrarse paso. Y entonces un disparo alcanzó a Chaska. Cayó cerca del granero, agarrándose el muslo. Silas lo arrastró hacia atrás, con los dientes apretados, ignorando la sangre que le empapaba el brazo. «Aguantamos», gruñó Silas. «Aguantamos aquí». Soma emergió de entre las sombras con un arco en la mano, flechas rápidas y precisas. 2 hombres cayeron antes de llegar al porche. Uno llegó a la puerta. Él irrumpió a través de, y con Nalin. Ella no gritó. No se inmutó. Le clavó el atizador en el estómago, empujándolo hasta que se desplomó. Luego cerró la puerta con llave. Silas la miró a los ojos. Estaban mojados, pero firmes. Afuera, los atacantes vacilaron. Quedan 3. Luego 2. Y por último, de nuevo silencio. Por la mañana, los incendios estaban extinguidos. Los niños no habían sido tocados. Silas enterró los cuerpos él mismo. Nadie más necesitaba ver esa parte. Esta vez no. Chaska sobrevivió. Apenas. Nalin limpió la herida con manos temblorosas pero precisas. No habló. Simplemente trabajó. Luego se desplomó contra la pared, llorando al terminar. Más tarde, Merrin encontró a Silas fuera de los restos quemados del pajar. «Esto no puede seguir pasando», dijo. «Lo sé. ¿Y ahora qué?» Silas miró hacia la cresta. «Quieren esta tierra», dijo. «Entonces nos aseguraremos de que sea lo último que intenten arrebatarles». La cresta estaba en silencio ahora, pero Silas conocía ese tipo de silencio.
Era el que precede a algo peor, a las tormentas, a las emboscadas, a la muerte. Permaneció de pie con una mano apoyada en el poste del porche, con la mirada fija donde el cielo se unía a la línea irregular de tierra. No se movió, no parpadeó. Simplemente miró fijamente, como si se quedaba quieto el tiempo suficiente, pudiera ver lo que venía a continuación. Dentro, el rancho respiraba con dificultad. Chaska yacía pálida pero llena de vida en la cama más cercana al fuego. Merrin se había negado a separarse de él desde que lo habían arrastrado, y los niños habían aprendido a moverse con suavidad por la cabaña, con pasos apagados y pequeños. Soma ahora se mantenía apartada, afilando cuchillas que no necesitaban afilarse, con la mandíbula apretada y la mirada indescifrable. Taza, que no había hablado mucho desde la segunda incursión, había empezado a tallar largas tiras de cedro en el granero, con algo de ceremonial en su forma de hacerlo, como si se estuviera preparando para una guerra que todos habían estado fingiendo que no llegaría. Al mediodía Nalin encontró a Silas todavía en el porche. «¿No has comido?», dijo ella. «No tengo hambre». «No importa». Ella le dio una taza de caldo. Él no discutió, simplemente la tomó y bebió un sorbo. El calor se instaló en su pecho como algo que no merecía del todo. «Volverán», dijo después de un momento. Silas asintió. «Y peores. Saben que ya no será fácil. Eso no los detendrá». Ella se apoyó en la barandilla junto a él. «Entonces tenemos que hacer lo imposible». Pasaron ese día preparándose, no solo parchando cercas o reforzando puertas, sino reconstruyendo el terreno. Se profundizaron las trincheras y se enterraron estacas afiladas justo debajo de la superficie. Se probaron señales de humo y se colocaron espejos ocultos en puntos estratégicos para reflejar la luz a través del cañón, un sistema de alerta tan antiguo como las tribus que primero cabalgaron por la tierra. Merrin empezó a enseñarles a los niños más que ejercicios. Palabras sencillas. Órdenes. Tírense al suelo. Corran. Ask and dance. Los niños aprendieron rápido. El miedo era un buen maestro, y el recuerdo de los disparos aún más nítido. Al anochecer, Silas estaba de pie frente a un mapa dibujado a mano sobre la mesa del comedor, mientras su dedo trazaba una ruta a través de un cañón oculto hacia el norte. «Si tuviéramos que irnos», dijo, «aquí es donde iríamos». «¿Por el hueco del diablo?», preguntó Taza frunciendo el ceño. «Nadie sigue por ahí», dijo Silas. «Es demasiado estrecho. Hay demasiadas curvas cerradas. Hasta ellos lo saben». Nalin levantó la vista de donde estaba atando hierbas. «Entonces es seguro». «No», dijo Silas. «Pero es más seguro que aquí, si la cosa se pone fea». Todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Esa noche, Silas se despertó mucho después de que los demás se hubieran callado. El fuego se había reducido a brasas. Los niños dormían en un rincón, acurrucados como cachorros bajo gruesas colchas. Taza roncaba suavemente desde el suelo, cerca de la chimenea. Soma se apoyaba contra la pared del fondo, con los ojos cerrados, pero no dormida. Merrin estaba sentada con la mano apoyada suavemente sobre el pecho de Chaska, contando las respiraciones. Nalin estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente la veta desgastada de la madera. Silas se unió a ella sin decir palabra. Se sentaron en silencio por un rato. Solía pensar que el silencio significaba paz, dijo en voz baja. Él la miró. Pero ahora solo. Volvió a mirar el mapa. La tinta se había corrido un poco, pero la línea seguía clara. ¿Alguna vez pensaste que solo estábamos ganando tiempo?, preguntó. Tal vez. ¿Y si eso es todo lo que estamos haciendo? Silas se recostó. Entonces compramos cada segundo que podamos. Al amanecer llegó el jinete. No era un asaltante, no vestía como los demás. No llevaba un arma al pecho ni un rifle robado. Solo era un hombre delgado a caballo, cubierto de polvo, con algo en la mano. Una carta. Silas lo encontró al borde del sendero. ¿Eres Silas Wren?, preguntó el hombre. Soy. El jinete le entregó el periódico. The Carson Ridge. Dijo que era urgente. Silas abrió la carta lentamente. Al recorrer la página con la mirada, su expresión se endureció. ¿Qué pasa?, preguntó Merrin cuando regresó a la casa. Ya vienen, dijo. Pero no por nosotros. No esta vez. Taza dio un paso adelante. ¿Quién? Restos de la Unión. Una banda desorganizada que se hace llamar la Hermandad de la Cresta. Quemando granjas en el norte. Alguien intenta mantener la línea. Piden ayuda. ¿Te vas?, preguntó Nalin. Silas es Cinchio. Le debo una a Carson. Morirás ahí fuera, dijo Merrin.
Quizás, dijo Silas. Pero me ayudaron cuando falleció Ruth. Cuando no tenía nada. Ni nombre. Ni tierras. Solo pena. Le debo. La habitación quedó en silencio. Nalin se levantó. Entonces yo también me voy. No, dijo Silas rápidamente. Te Kvadosh. Te necesitan aquí. No voy a dejar que lo enfrente solo. Este lugar, estos niños, necesitan que alguien los proteja. Ella lo miró un buen rato. Luego asintió. Solo una vez. A la mañana siguiente, Silas salió con Taza a su lado, el cielo todavía marcado por las estrellas moribundas de la noche. Merrin se quedó junto a Nalin, observándolos desaparecer más allá de la cresta. ¿Confías en él?, preguntó Merrin. Nalin no dudó. Con todo, pasaron los días. Ninguna palabra. No se admiten jinetes. Solo viento. Solo esperando. Entonces, al quinto día, el sonido de los cascos regresó, no rápido, no urgente. Meredow. Fuerte. Nalin salió al porche con el rifle en la mano. Era Taza. Solo. Su rostro estaba hundido y sus ojos inyectados en sangre. No habló mientras desmontaba. Solo le entregó una bolsa con cartas y una bala envuelta en tela. Nalin lo desenvolvió lentamente. Era el collar de Ruth, retorcido en forma de anillo, atado a un casquillo de bala. De Silas. Se quedó sin aliento. Lo salvó, dijo Taza en voz baja. Cambió el curso de la situación. Defendió el puente hasta que llegaron refuerzos. Y luego, sonrió, dijo Taza con la voz quebrada. Dijo que estaba cansado. Y se sentó. Él miró hacia otro lado. No volvió a levantarse. Dentro de la casa, los niños esperaban. Merrin observaba desde la ventana, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Nalin entró en la puerta. Ella no lloró. No entonces. Contempló la tierra por la que Silas había luchado. Los niños que había protegido. La tranquilidad que había llenado de propósito. No se ha ido, dijo finalmente. Todos la miraron. Está aquí. En cada tabla de esta casa. En cada kilómetro de esta cerca. En cada corazón que aún late porque él se interpuso entre ellos y el fuego. Y por primera vez, el silencio no parecía espera. Parecía un recuerdo. Me sentí como en casa. Los días posteriores a la muerte de Silas retranscurrieron como el agua en la piedra agrietada, lentos, pero constantes. Los niños no lloraban mucho, no al aire libre. Pero se aferraban más fuerte por la noche y sus risas eran menos frecuentes. Era un duelo diferente, sin lamentos ni tumbas, solo un suave desenredo de algo que una vez se mantuvo firme. Su sombrero seguía en el perchero junto a la puerta. Sus botas aún reposaban junto a los escalones del porche, llenas del último polvo que había pisado. Y dentro de los muros del rancho, su voz resonaba no en sonido, sino en rutina. En la forma en que se levantaban temprano, mantenían el fuego encendido y nunca dejaban una tarea a medias. Nalin había asumido el papel que nunca quiso. Sus manos se endurecieron de nuevo, su voz se agudizó, pero sentía el corazón en el fondo. Se levantó antes del amanecer, cuidando la tierra con una especie de desesperación, como si mantenerla viva significara que él podría regresar algún día. Merrin se dedicó a cocinar todas las comidas. Su dolor silencioso se reflejaba en el pan que horneaba y el guiso que removía. Los niños se acurrucaban en su consuelo como los polluelos se acurrucan bajo las alas, aún indefensos para enfrentarse de nuevo al frío mundo. Pero fue Taza quien más cambió. El joven apache siempre había sido firme, vigilante y comedido, pero ahora se comportaba como un hombre que había enterrado más de una vida. Había dejado de tallar, de dibujar en la tierra con un palo como antes, ya no marcaba el ritmo ni seguía patrones de casa. Trabajaba de sol a sol, hablando solo cuando le hablaban. Por la noche, se sentaba junto al fuego con las manos quietas, el rostro iluminado por el destello de la llama, y miraba hacia un lugar que nadie más podía ver. Una mañana, Nalin lo encontró allí antes de que nadie más se moviera. «¿No has dormido?», dijo ella con voz suave. «No. No puedes seguir quedándote sin energía». Taza se volvió hacia ella. «¿Murió solo?». «No», dijo ella rápidamente, con firmeza. «Estabas allí. No pude detenerlo. Lo llevaste a casa». Bajó la mirada. No todo él. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tensado. Nalin finalmente se sentó a su lado, colocando una taza de agua humeante cerca de su codo. «No querría que nos convirtiéramos en estatuas», dijo. «Luchó para que este lugar siguiera vivo. No sé cómo». «Sí, lo haces», dijo ella en voz baja.
Ya lo eres. Más tarde ese día, llegó una carreta sin previo aviso, crujiendo por el largo sendero como si hubiera entrado en la historia. Los caballos parecían cansados. El cochero era mayor, canoso, de pelo blanco y mirada penetrante. Detrás de él iban sentadas dos chicas, de unos 16 o 17 años, con la mirada fija en el terreno, como si no pudieran decidir si aquello era un lugar seguro o una trampa. Nalin recibió el carro en la puerta. ¿Perdiste? El hombre negó con la cabeza. Busco a Silas Wren. Ella se puso rígida. Se ha ido. La expresión del anciano permaneció inalterada. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Me escribió, dijo el hombre. Dijo que estaba construyendo algo por lo que valía la pena luchar. Dijo que si algo le pasaba, yo debía traer a estos dos. La mirada de Nalin se posó en las chicas. Llevaban la ropa raída y desgastada, y las manos encallecidas. Una aferraba un fajo de cartas. La otra sostenía un relicario en el regazo como si fuera el último recuerdo de alguien a quien amaba. No nos dijo nada, murmuró Nalin. No quería ser una carga a menos que fuera necesario. Estas chicas, huérfanas. Las recogió en un lugar apartado del camino hace 2 inviernos. Las encontró huyendo de un hombre que creía poseerlas. Les dio refugio. Les enseñó a vivir libres. Las mantuvo a salvo. Les dijo que si alguna vez se caía, tenían un último lugar a donde ir. Aquí, susurró Nalin. Aquí. Enterraron la carta bajo las tablas del suelo de la cabaña, donde Silas había grabado sus iniciales con un cuchillo sin filo. Las niñas, Adie y Ruthie, se integraron a la vida cotidiana como si siempre hubieran estado allí. Ruthie era callada, pero rápida con la aguja. Adie era audaz, con manos ágiles con la cuerda y el martillo. Las niñas la seguían como sombras. Llegó la primavera, y con ella, la lluvia. La tierra seca lo absorbió en un silencio voraz. Las flores florecieron donde no debían. Los cultivos comenzaron a crecer donde las semillas se habían plantado meses atrás con desesperación, sin que se esperara que fructificaran. La esperanza regresó en silencio, sin nombre y sin hacer una gran entrada. Un día, Merrin encontró una pequeña caja escondida bajo las vigas del granero, un viejo cofre de madera envuelto en hule. Dentro había fragmentos de la vida de Silas. Una vieja fotografía de hojalata de una mujer de ojos oscuros y una amplia sonrisa. Una Biblia con las páginas tan desgastadas que las esquinas se habían convertido en plumas, y una pequeña bolsa de terciopelo que contenía un collar. El de Ruth. Nalin tomó la bolsa y la sostuvo por un largo tiempo antes de hablar. Él nunca dejó de llorarla. No, dijo Merrin. Pero encontró espacio para más. En junio, una tormenta destrozó el cielo. Un rayo cayó en la cresta sur. El fuego se extendía por la maleza seca, rápido y peligroso. Los ganaderos del otro lado del cañón cabalgaban desesperados. Nalin no dudó. Montó en el caballo líder y se llevó consigo a 10 jinetes, Taza, Merrin, Adie y 5 de los chicos mayores. Formaron una línea contra el fuego, combatiéndolo con mantas mojadas, palas y todo lo que tenían. Por la mañana, las llamas se habían extinguido. Y así también el miedo. Después, los rancheros vecinos no regresaron a sus casas. Llegaron al porche de Nalin, con el sombrero en la mano y el rostro desorbitado por el asombro. «Salvaste la mitad de este valle», dijo uno. «No», respondió Nalin con voz serena. «Silas lo hizo. Nos enseñó cómo». Una semana después, un hombre del gobierno llegó a caballo con una pila de papeles. Buscando al dueño de Gurens Crossing. «Ese sería yo», dijo Nalin. El hombre parecía escéptico. «¿Eres su viuda?» «No», respondió ella. «Pero me llevo lo que dejó». Le entregó la escritura. «Este terreno es oficialmente tuyo. Impuestos cubiertos. Hipoteca cancelada. Supongo que causaste una gran impresión con ese rescate de bomberos». Ella tomó el papel con dedos temblorosos. Detrás de ella, 15 niños, 2 mujeres jóvenes y un pequeño ejército de esperanza salvaje observaban. «No iremos a ninguna parte», dijo. Y no lo hicieron. El rancho creció. No solo en tamaño, sino también en alma. Taza se apoderó de los campos del norte y empezó a cultivar maíz que se extendía más alto que la cabeza de un hombre. Merrin enseñó a las niñas más pequeñas a hornear, mientras que Ruthie dirigía una línea de costura que remendaba todas las camisas y faldas rotas de 5 pueblos a la redonda. Adie construyó un molino de viento con retazos y un orgullo tenaz, e hizo que el agua del pozo corriera con más fluidez que nunca. Todos los años, el día que Silas moría,
no hacían duelo. Ellos celebraron. Lo llamaron el día del giro. No de muerte, pero de cambio. De lo que vino después. Un año. Un niño que apenas recordaba sus primeros pasos estaba en el porche, agarrando un silbato tallado a mano con forma de halcón. Se giró hacia Nalin y le preguntó. Era real. Ella sonrió y se arrodilló frente a él. Tan real como el viento que te trajo aquí. Y ella no estaba mintiendo. Porque al otro lado de las colinas, el rancho respiraba. Vivo con su legado, vivo con amor. Ya no se trataba de un solo hombre. Se trataba del hogar que él hizo posible. Era extraño cómo el silencio podía hablar más fuerte después de la paz que en medio del dolor. El cruce de Ren ya no crujía de soledad. Tarareaba. Respiraba. El lugar donde una vez se asentaba el polvo ahora albergaba vida en movimiento. Niños descalzos persiguiendo cabras demasiado testarudas para su propio bien, risas crepitantes más fuertes que cualquier fuego y voces que se entrelazaban como el viento entre el trigo. Las cicatrices del pasado seguían allí, escondidas bajo las tablas del suelo, grabadas en los marcos de las puertas, enterradas bajo tierra fresca, pero ya no sangraban. Simplemente contaban historias. Nalin se encontraba al borde de la pradera del sur mientras el amanecer, amplio y dorado, se cernía sobre la tierra. El horizonte brillaba con promesas, no con calor. Llevaba un sombrero de ala ancha que había pertenecido a Silas, con el borde aún quemado por el fuego que habían apagado meses atrás. Le protegía los ojos, pero no podía ocultar las arrugas que el tiempo había dibujado en su rostro. Arrugas no de la edad, sino de la determinación, de la risa, de la supervivencia. Tenía las manos callosas. Le dolía la espalda cada noche. Pero nunca caminaba como una mujer agobiada. Se movía como quien finalmente vive la vida que había dedicado años a construir en sus sueños. Tras ella, el rancho se agitaba. Merrin ya estaba levantada, espolvoreando harinas sobre la mesa, con el delantal manchado y las mejillas sonrojadas por la comodidad de la costumbre. Se había convertido en algo más grande que ella misma. Mitad cocinera, mitad madre, mitad hermana de todo aquel que cruzaba la puerta de madera. Ahora tarareaba mientras trabajaba, una melodía que nunca nombraba, pero que siempre llevaba consigo. Taza pasó silenciosamente junto a los establos, acariciando con la mano el hocico de un potro castaño que había nacido apenas 2 semanas antes. El niño que una vez fue, lleno de preguntas y silencio, seguía dentro de él, pero ahora se había convertido en un hombre de serena firmeza. Hablaba más ahora. No mucho, pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba. Rudy había abierto una pequeña aula en el lado este del granero, donde los niños más pequeños se sentaban con pizarras y tizas, con los ojos abiertos de par en par, hambrientos no de comida, sino de conocimiento. Enseñaba tanto en inglés como en apache, sin preferir nunca uno sobre el otro. Adie, mientras tanto, había instalado un sistema de poleas para sacar agua y construido una cerca tan resistente que incluso el ganado dejó de probarla. Ahora reía con más frecuencia que fruncir el ceño, aunque su espíritu seguía radiante, listo para oponerse a cualquier cosa que se acercara a lastimar a su familia de nuevo. Porque en eso se convertirían. No huéspedes. No cargas. Familia. 15 niños, antaño dispersos por la frontera como semillas al viento, habían echado raíces en Guren's Crossing. Algunos aún se aferraban al dolor en las horas de silencio, otros aún despertaban de sueños que los dejaban sin aliento, pero juntos estaban completos. Juntos sanaron. Y cada año, cuando salía el sol en el día del giro, se reunían. Nalin nos condujo a la colina norte, donde se alzaba una piedra tallada no con grandiosidad, sino con verdad. Decía. Silas Guren nos dio una puerta cuando el mundo no nos dio ninguna. Se sentaron en círculo, pasando tazas de café de hojalata para los mayores y leche azucarada para los pequeños, contando historias, no siempre de él, sino siempre gracias a él. Hablaron de la primera vez que llegaron, de noches frías y hogares cálidos, del miedo que se convirtió en fe. Contaron de la inundación que casi se llevó el granero y cómo se mantuvieron unidos con cuerdas y cubos, salvándolo viga a viga. Recordaron cómo Taza había sacado del río a un ternero que se estaba ahogando, cómo Adi había sacado una serpiente de cascabel de la bota de un niño pequeño con solo una cuchara de madera, cómo Merrin una vez cosió una herida a la luz de una linterna cuando el médico nunca apareció. Pero también contaban historias más discretas, cartas de granjas cercanas preguntando si Guren's Crossing podía acoger a uno más. Y siempre decían que sí, porque tenían espacio. Porque Silas les había dejado más que tierras, les había dejado capacidad.
Una tarde, meses después de aquel último día del giro, un jinete llegó del norte. Era un muchacho, de no más de 16 años, con una carta pegada al pecho y los zapatos rotos. No quería dar nombre, solo moretones en los brazos y ojos demasiado viejos para su edad. Merrin lo recibió en la puerta. No le preguntó nada. Acabo de abrirlo. Nalin observó desde el porche cómo el chico la seguía hasta la luz de la casa. No necesitaba saber su historia. Ya llegaría, o no. De cualquier manera, ya estaba en casa. Esa noche, mientras las estrellas se asomaban en el cielo, Nalin se sentó sola junto al fuego. El viento nocturno se movía entre la hierba como un soplo de otro mundo. Sostenía la Biblia que Silas había guardado. No porque necesitara respuestas, sino porque le gustaba su peso en el regazo. Le recordaba sus creencias, lo que él había construido. ¿Sigues mirando?, murmuró en la oscuridad. Una brisa pasó a través de la puerta, suave y repentina. Ella sonrió. Espero que lo seas. Pasó el dedo por la tapa interior donde estaba escrito su nombre con tinta descolorida, y debajo una línea que una vez había tallado en un trozo de poste de cerca, ahora grabada a fuego en su memoria para siempre. No salven la tierra. Salven a la gente. La tierra vendrá sola. Y así fue. Burens Crossing se mantuvo en pie porque la gente había sido lo suficientemente valiente para amar más allá de sus límites, para perdonar más fuerte que su dolor y para dar la bienvenida no a lo que era seguro, sino a lo que era correcto. En un mundo que daba polvo a los huérfanos, les dio pan. En un lugar donde las mujeres estaban silenciadas, se les dio voz. Donde una vez acampó la soledad, ahora floreció la pertenencia. Por culpa de un hombre. Y todos los que vinieron después. La luz del porche estuvo encendida toda la noche. No porque alguien se hubiera olvidado de apagarla, pero porque en algún lugar allá afuera, otra alma todavía estaba buscando. Y cuando llegaron, lo verían desde la cresta. Y sabían que habían encontrado un hogar.